Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche. Como de costumbre, hoy tenemos una conversación y es bien interesante. Y para abrir este tema y para abrir este análisis que vamos a hacer sobre dos ciegos, le voy a hacer una pregunta para ustedes, público. ¿Es lo mismo nacer ciego o perder la vista en el camino? O sea, quédese con esa pregunta en su corazón, que ahora vamos a desglosar lo que tenemos para ustedes en esta noche. Pero antes de comenzar este gran tema, que sería qué tipo de ciego tú eres, vamos a presentar el panel en esta noche. Me acompaña a mi lado derecho el gran Joshua Fernández, profeta del Señor, usado con gran poder. Aleluya. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Para mí, como siempre les digo, es un placer. Hace tiempo que no me siento con gente tan bonita, ¿verdad, Aulet? Tú eres el más bonito de aquí. A Aulet me encanta su sonrisa. Me encanta la sonrisa. Aulet es la alma de la fiesta. Ya ustedes saben quién soy yo. Me han visto en un sinnúmero de podcasts. Así que yo voy a esperar a que Aulet se presente y presente al amigo evangelista que tiene al lado. Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Compartir, como dice su palabra, juntos en armonía. Aleluya. ¿Verdad? Con un solo pensar, ¿verdad? La palabra del Señor. Y yo sé que hoy nos vamos a gozar con esta palabra poderosa, una palabra que nació del corazón de Dios. Amén, aleluya. Les presento a mi hermano en Cristo, evangelista del Señor, pastor, no aleluya, Michael Vega. Y él tiene esa voz profunda de evangelista. Sí, no, él es locutor, alaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, nos gozamos. Estoy contento, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo nuevamente. Creo que el tema de esta noche promete, gloria al Señor, así que yo quiero entrar ya al tema. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema sin más preámbulo. Entiendo que ya con las preguntas que hicimos al principio podemos darle entrada a este tema. De manera introductoria, la Biblia nos narra en dos evangelios dos tipos de ciego o de cegueras que lo vamos a llevar a nuestra vida espiritual. Y para darle introducción al primer ciego, vamos a hablar del primer ciego. El primer ciego se encuentra en Juan 9. Abra su Biblia, siga con nosotros este estudio. Y para darle la introducción de este ciego, pues vamos a tener a nuestro amado Joshua Fernández. Alaba. Amén. Vamos a la lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 9 hasta el versículo número 4. Y dice así: y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas a través de él. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les queremos presentar el primer ciego. No tiene nombre, no sabemos su trasfondo histórico, pero vemos el primer escenario. Su enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste a través de él, para que tenga una historia que contar, para que su testimonio sea de ayuda a otras personas. Y Dios abre este preámbulo diciendo a cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que nos van a ver a continuación, que muchos de los procesos que estamos viviendo es para que Dios se glorifique en medio de nuestras vidas. Amén. Así que dicho esto, vamos a pasar al segundo ciego que va a estar leyéndolo a los labios de nuestro hermano Michael. Amén. Esta segunda historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó estaba él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose Jesús, mandó llamarle. Lo llamaron el ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Gloria al Señor.
O sea que tenemos dos ciegos. Leyendo acá, tenemos dos escenarios diferentes, dos milagros diferentes, pero un solo Jesús. Amén. Sí. ¿Sabes? No fue nadie más que Jesús hizo los milagros. Y entonces, para hacer un paralelo de estos dos ciegos, la primera diferencia que vamos a describir es la que está a la vista. Empezando, dice que Jesús al pasar vio al ciego. Estamos hablando de Juan 9. O sea que el ciego en ningún momento, a diferencia del otro ciego, clama por ser rescatado. En ningún momento dice Jesús, ven a mí, sino que estando en el lugar correcto, este ciego de nacimiento, Jesús lo ve, identifica que hay una necesidad. Identificando la necesidad del ciego, viene una pregunta detrás de eso. Y la pregunta fue de sus discípulos a Jesús. Y le dice, Señor, ¿por qué él está así? ¿Porque pecó él o porque viene de una generación de pecado? Y Jesús rápidamente le contestó sin titubear, no es que él haya pecado, ni que sus padres hayan pecado. Él está en esa condición porque es necesario que reciba la obra del Señor sobre él. Amén. O sea que el ciego, estando sin buscar la sanidad, porque solamente, mira esto, amado, porque esta es la primera diferencia que vamos a hablar. Y aquí es que quiero que todo el mundo abunde. Porque este ciego, del capítulo 9 de Juan, no llega a un lugar buscando una necesidad que no era la que él estaba buscando. O sea que él estaba buscando para sí que la gente, al estar en un lugar pudiente, un lugar donde pasaban los fariseos, pasaban la gente de clase porque estaba cerca del templo. Dice la palabra que Jesús, saliendo del templo, se encontró con este ciego. Entonces, estando cerca del lugar de su milagro, pero estando afuera de ese lugar, porque le era imposible en Levíticos entrar a este tipo de ciego, porque para este cuerpo del judaísmo representaba un pecado. Por eso los discípulos le dicen, ¿pero quién pecó, Señor? Porque ya esa era la narrativa que tenían ellos en su mente, de que si esta condición de ceguera representaba que él en algún momento había pecado. Pero es curioso porque rápidamente que Jesús identifica, le dice, no, este ciego necesita. O sea, y yo le hago una pregunta aquí al panel para entonces entrar a estas dos diferencias. Tenemos el ciego que en ningún momento clamó de nacimiento por ser sano, porque algo que tú no has tenido, algo que tú no necesitas. ¿Sabes? Él nunca había tenido la vista, no había tenido la luz, pues entonces no necesita, porque me acostumbro a estar en la sombra, me acostumbro a estar en las tinieblas. ¿Sabes? Nadie puede identificar lo que siente un ciego, solamente el que lo vive. Pero aquí el ciego, la palabra dice que nunca en su vida había tenido un grano de luz, pero llegó la luz al mundo y ese ciego pudo ver lo que nunca había visto. Pero tenemos al otro ciego que en algún momento, dice la palabra, que es lo que leyó Michael, en algún momento había tenido la vista, la luz. Entonces llega una pregunta aquí al panel. ¿Por qué Jesús ve al ciego, a este ciego, y va ande él sin él necesitar? Porque la Biblia dice que el que clama a mí, yo te responderé. Pero a diferencia encontramos aquí que este ciego no clama y recibe la luz del mundo. ¿Qué ustedes opinan de eso? Amén. 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 Fíjate, cuando tocamos lo del ciego de nacimiento, probablemente había sido una persona que se había acostumbrado a su condición. Exacto. Quizás por eso pues no vamos a ver una declaración de misericordia, y mucho menos de Jesús. Quizás él ya estaba acostumbrado a esa manera de vivir, a esa forma quizás de ser. En el libro de Levítico, repetición de la ley, capítulo 19, versículo 14, dice algo muy importante que puede ser referente a esto. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy Jehová. Ok, cuando nosotros entramos en este contexto, es muy importante buscar pues, por los trasfondos culturales, porque aunque los ciegos de por sí eran atropellados por la multitud o por los fariseos, pues nosotros conocemos la condición de los fariseos en ese momento. Ellos no iban a respetar la ley de Moisés o la ramificación de esa ley, porque verdaderamente era como un derivado de esa ley, de esa ley que Moisés sí implantó en ese momento.
probablemente él estaba colocado intencionalmente en ese lugar, en ese momento, y el pueblo tenía que ser obligado por la ley a hacer misericordia a este tipo de personas. Una de las cosas que me impresiona de esto, cuando lo traemos quizás a nuestra realidad de este tiempo, en el libro del Levítico dice, no pondrás tropiezo al ciego. Pero ¿cuántos tropiezos le pusieron a esta persona? Si miramos al de Marcos, sí le atropellaba a la multitud y no permitían que él llegara hasta donde Jesús. Santo. Ahí es donde vemos el paralelismo de esto y lo que se atropella, lo que esta gente hacía, eran capaces de atropellar la ley cultural de ellos. A mí, mira, dice, voy a añadir esto ahora porque realmente dijiste algo bien importante, es que trataban de impedir que hubiera un milagro. Ajá. Cuando Jesús, antes de ver al ciego de nacimiento, dice la palabra en el capítulo 8, 59, que habían arrojado piedra en contra de él. Y él se escondió ¿en dónde? En el templo. Y luego dice, y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Trataron de impedir que hubiera otro milagro. Pero Dios pudo pasar desapercibido para poder llegar al hombre para que recibiera el milagro. Porque tenía que pasar ese día. Porque tenía que pasar el milagro de Dios. Podemos ver, ¿verdad? Que cuando Jesús llega a este hombre, ¿verdad? La Biblia declara que cuando lo vio, amén, aleluya, y la gente comenzaron a hablar, espérate, que ¿quién está Santo. pecando? Aleluya. Jesús tiene que hablarle por la palabra, decirle, no es que hayan pecado, ni quién pecó, ni quién el otro, porque es que cuando Dios quiere hacer algo, Dios cuando quiere hacer el milagro lo va a hacer por encima de lo que sea. Es que Luis, el único que mira el pecado del hombre es el hombre. Exacto. Porque Wow. dice la palabra que los pecados Dios lo arroja. Te estás yendo por una línea. No, lo que pasa es que los pecados de nosotros los recuerda el hombre, no los recuerda Dios. Por eso es que cuando rápidamente, oye, mira qué cosa tan grande. Lo primero que ven sus discípulos es el pecado y la mancha que tenía el ciego. ¿Quiénes lo vieron? Sus discípulos, ¿Y quiénes son sus discípulos? los seguidores de él. Quiere Lo que se decir que supone que- nosotros como iglesia somos muchas veces... Ay, Padre. Calma, alaba. Pero ustedes me invitaron y ustedes saben cómo soy yo. Me metí en tu mente ya sé lo que voy a decir. No, es alaba. que ya tú sabes lo que yo voy a decir. Zúmbalo, Muchos de zúmbalo. nosotros, la iglesia, Ahí la está. iglesia, los hijos de Dios, somos la piedra de tropiezo para que el inconverso llegue a Jesús. O sea, ahora yo me pongo en la posición del ciego, ¿verdad? ¿Cómo un ciego de nacimiento? Otra pregunta para el panel que tenemos aquí. Alaba. Entonces está yendo por otro lado, alaba a lo que vive. Y hay una trampa aquí, pero eso. Es lo que tengo ver. algo que decirte. Mira, ¿cómo este ciego, amado hermano que me está escuchando, porque esto es para ustedes y para nosotros a la misma vez, cómo este ciego de nacimiento llega al estanque de Siloé? Aleluya. Hay unas cosas que tenemos que entender. El ciego no pidió ayuda. Esa es la primera. Diferencia de Bartimeo, que Bartimeo sí gritó. Bartimeo gritó. Ey, porque anda, Jehová. Porque hay algo importante. Cuando tú tienes a Jesús, Aleluya. aleluya, y pierdes a Jesús, cuando llega el momento de oscuridad y es que tú dices, Jesús, ten misericordia de mí, me he Aleluya. pecado. Pero aquellos que están en el mundo llenos de complacencia y que me lleno porque ya me complazco con lo que puedo ver en mi entorno, pues yo no tengo la necesidad de un Jesús, pero Jesús tiene la necesidad de salvarte. Por eso es que nosotros estamos aquí presentándote a Jesús de Nazaret. Por eso la pregunta al principio es, ¿qué tipo de ciego tú puedes ser? Luis, vas a decir algo antes que explote. Él Alaba. está a punto de explotar. Zúmbalo. Mira cómo yo estoy viendo estos escenarios. Hay un escenario donde la palabra, donde Jesús dice que, ¿verdad? Que dice su palabra que caminó y lo vio. Aleluya. Mira lo que Ojalá. pasa. Que tú dices que cómo él sabía dónde ir. La Biblia dice, y posiblemente me adelante, dice que él utilizó su saliva. ¿Y la unió con qué? Con barro, varón. Dice, Voy a ir barro. por donde tú entras, por donde tú te quieres ir, alaba lo que vive. Aleluya. Uy, alaba. Dice la palabra que él utilizó su saliva. Alabado sea Dios.
y usó la tierra para crear un barro. O sea que Dios, utilizando su presencia, su unción sobre la tierra. Santo. ¿Y quién es la tierra, Michael? Nosotros. Nosotros, el hombre. Alabado sea Dios. Cuando Dios utilizó, amén, aleluya, su saliva en el hombre, aleluya, aquella agua que salta para la vida eterna, alaba lo que vive, su unción, Él ungió el lodo, amén, aleluya, creó el lodo y se lo puso en los ojos. Dice que somos nosotros, amén, aleluya, lo que vamos a hacer que ese ciego vea. Alabado sea Dios. Algo que esconde el barro, y para darle a Michael, que Michael lo veo con deseos de hablar, algo que tiene el barro que nos recuerda al Génesis. Nos lleva al Génesis. Nos lleva a la creación de Dios. ¿Qué pasó aquí? El ciego era de nacimiento, o sea que el problema viene de nacimiento. Sí. O sea, viene desde el Génesis del ciego. Alaba. Y lo que hace Jesús es que dice, mira, pues entonces, con este barro que significa la creación, yo te doy una vista nueva. Alaba. Entra ahí, Michael. Amén. Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesucristo y quién era Jesucristo, nosotros vamos a entender que Jesucristo, a través del simbolismo, era un revolucionario completo. Jesucristo, a través de todo lo que hacía, él lo que hacía era transmitir un mensaje y dejarse ver, dejar saber quién era él. Cuando Jesucristo estaba haciendo esto, que utiliza el barro, hace lodo con saliva, algo que para nosotros pues sería algo un poco extraño, raro, quizás un poco asqueroso, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Pero cuando nosotros vamos al trasfondo detrás de todo esto, nosotros vamos a entender algo. Jesucristo los estaba llevando al Génesis. Alrededor de Jesucristo y de lo que estaba sucediendo allí, habían fariseos, habían personas que no creían en el ministerio de él, pensaban que él estaba ministrando a base de demonios y de otras cosas. Pero Jesucristo lo que estaba haciendo era transmitir un mensaje bien simple a estos fariseos, a estos escribas y a aquellos que se reunían a acusarle y a señalarle de que no eran un enviado de Dios. Cuando Jesucristo hace esto, les está diciendo, yo estaba en el Edén. Exacto. Y yo formé al hombre del polvo de la tierra, de lo que no era, de lo que no existía. Ahora estoy frente a una persona que no tiene vista, que nació ciego, que no hay posibilidades de que él vea. La perfección de Jesucristo era crear. Exacto. Entonces él, la esencia de la creación se la atribuye completamente. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos a través de este simbolismo muy profundo: yo soy el Dios del Génesis. Yo fui quien creó al hombre. Y cuando lo vamos, y si lo queremos ver un poco más profundo, tenemos que ir a David. Cuando David le decía, crea en mí un corazón nuevo. O sea, David le estaba diciendo a Dios, si en algo te he fallado, si algo está mal delante de mí, eso podría ser mi corazón. Así. Mi caja de emociones. David le estaba diciendo, pon uno nuevo, saca el que tengo, y como tú tienes la esencia de la creación, como tú tienes el poder de crear las cosas de donde no hay, y esa esencia te pertenece, crea uno nuevo en mí, porque la esencia de la creación estudia, la esencia de la creación de la vista de este ciego, la esencia de la creación de Adán en el Génesis, esa esencia, esa ley y ese poder provenía de Jesús. Jesucristo lo que estaba transmitiendo era un mensaje profundo y de poder. Gloria al Señor. Eso es así. Oye, espera, Aulet, dame un segundo. Que tengo como 5 preguntas para Michael. Amén. Y tocaste muchísimos temas interesantes. Yo soy el muchacho de las preguntas. Amén. Mencionaste el corazón de David, pero antes de mencionar el corazón de David, hablaste de los fariseos y que Jesucristo evidentemente es un revolucionario. ¿Verdad que sí? Sí, completamente. Tengo la primera pregunta para ti. ¿Cómo es posible que los fariseos que estaban tan cercanos a la palabra fueran los primeros opositores de Jesús? Aleluya. En el desenlace de la historia, en este desenlace, al final de los versículos, tú vas a ver que estos mismos fariseos le preguntan a Jesús, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Ellos lo que le estaban diciendo, Jesucristo le dice, si ustedes estuviesen ciegos, pues no hubiese pecado en ustedes. O sea, ellos al decir, ¿acaso estamos nosotros ciegos?, se estaban refiriendo a que ellos no eran ciegos. Exactamente. O sea, ellos estaban diciendo, nosotros tenemos conocimiento de la ley. Pero Jesucristo les estaba diciendo, claro que están ciegos, porque saben lo que está pasando, se están haciendo de la vista larga.
¿a quién le correspondía hacer ese tipo de milagros? Pero entonces aquí va una segunda pregunta. Ay, Dios mío. Santo. ¿Cómo es posible que ellos viendo no podían ver el verbo de Dios de frente ni entenderlo? Uf. No lo Explícame ese misterio y explícaselo a la audiencia. Para ver si entienden por dónde, hasta a dónde quiero llegar. Fíjate, en el podcast pasado tocamos algo muy, muy importante y está en una de las parábolas de Jesús. Jesucristo decía que un vino nuevo no podía ser depositado en odres viejos, porque la fermentación de ese vino nuevo pues iba a romper ese odre pues que ya estaba viejo. Jesucristo no podía depositar de lo que él cargaba en algo que ya él sabía que no tenía un remedio. Que se iba a romper. Los fariseos Dios, eran wow. esos odres Ahí viejos. tienen la contestación. Jesucristo le estaba diciendo, el vino nuevo que yo traigo, la palabra que yo cargo, revolucionaria completa. Jesucristo se estaba yendo, si lo veían, era como que Jesucristo era un opositor completamente a la ley de Moisés. Cuando él dice que él no viene a abrogar la ley, sino que venía a hacerla cumplir. ¿Cumplirla en quién? Pues en él mismo. Los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué fueron hasta Juan, como mencionábamos? Porque Jesucristo le da el cumplimiento a los profetas. Ese fue el de Isaías, ese fue el verbo de Dios. Pues el cumplimiento lo estamos viendo en Jesucristo. Pero Jesucristo no podía depositar algo preciado para una generación que no le iba a creer. Y ese era el problema que sí existía. Así. Era que si él decía, yo soy el Hijo de Dios, la ley mosaica me decía otra cosa. O sea, ellos estaban clamando por un Mesías. El Mesías llega, pero lamentablemente no llega de la manera que ellos esperaban. A veces las cosas que nosotros pedimos o que deseamos no llegan de la manera que nosotros queremos. Exactamente. Santo. Gloria al Señor. Exactamente. Entonces le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuántos tipos de ceguera hay? Mira, para mí se encierra en dos ciegos. Está el ciego que recibió la sanidad, que recibió la luz del mundo. Jesús en Juan se presenta como la luz del mundo. Vemos que la luz del mundo llegó, y verdad, en ese entonces Jesús estaba haciendo la luz a todo su alrededor. Y ese ciego recibió, estos ciegos recibieron el milagro gracias a la luz. Pero hablando de los dos tipos de ciegos que nos estamos concentrando, está el ciego Bartimeo, que es de las personas que en algún momento conocieron la luz y se apartaron de la luz, que la luz representa a Cristo. Es de estas personas que recibieron a Jesús, se pararon en una iglesia, mira, yo necesito de Jesús. ¿Qué pasa? Llegó un problema, llegó una problemática y decidimos por el camino más corto, que es abandonar la luz. Esta ceguera llega, esta oscuridad llega, el pecado llega, las sombras llegan. Ahora dependemos de un milagro que nos rescate el hijo de David. Y está el otro ciego, que es el ciego de nacimiento. Es aquel que nunca le han hablado de Dios o sencillamente lo ha escuchado de lejos y no le ha interesado porque dentro del mundo donde él coexiste abunda el pecado. Dice la palabra que mientras más abundaba el pecado, más sobreabundó la gracia. Dios mío. Santo. O sea que cuando estaba eso lleno de oscuridad, la gracia llegó a él. La gracia de Cristo está llegando a aquel ciego. Por eso yo resumo esto en dos tipos de ceguera. La ceguera que provocamos nosotros y la ceguera que le es necesario el Mesías para hacer el milagro. Alaba. Y eso está profundo. Yo tengo otros tipos de ceguera. ¿Qué ceguera tú tienes? Para llevarte a la luz. Y mira que aquí hay bastante luz, pero alaba. No, yo no la tengo. Pienso que hay más tipos de ceguera. Está el ciego que tiene mucha información y se encierra dentro de su propio conocimiento. Y tenemos este grupo religioso que se llama los fariseos. Uy. Tengo un versículo. Suave, varón. Tengo dos. Tengo dos versículos. Chale fuego. El primero está en Isaías 29. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Soy, ¿Quién lo alaba. derramó? Jehová Dios. Ok. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Ay, santo. Dios mío. Este espíritu de error que por necio
que por creernos los más santos, los más religiosos, Ay, Dios mío, varón, el no te Señor metas nos ahí, envía. chico, que ya nos metemos en problemas la semana pasada. No se metieron en problema, llegué yo. Santo Dios, alaba. Entonces está el nombre de este espíritu que se llama estupor. Uy, sí, ese lo conozco. Romanos 11 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. O sea, no Ay, Dios solamente mío, eres ciego, eres sordo. Se metió Emma, esto. suelta, Alaba. Porque viste en la palabra, viste en la luz y no la pudiste reconocer por tu así. pecado. Alaba. Por no mirarnos en el espejo del Espíritu Santo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién entenderá y reconocerá sus propios errores? Anda. Dijo David, Ay, Michael, sí. y Gracias, tarabasóndala. Santo es Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Oculto. Aleluya. Y yo tengo vista y por mucho tiempo fui un ciego porque no reconocía mis propios errores. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Uy, Gloria a Dios. Dios mío. Yo sé que este tema está poderoso y hay dos tipos de ciegos, pero hay tanta ceguera que nos está azotando como iglesia. ¿Y cuándo nos vamos a parar en el espejo del Espíritu Santo? O sea, Y vamos a reconocer nuestros propios Ay, errores es que- para que nuestros ojos sean abiertos. Yo quiero añadir unos versículos con los que estás hablando ahora mismo. Añádelo. Dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿El qué? Así que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ok. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y Pero tu ojo si es tu ojo malo? es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti, que en ti, amén, si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuánto no será la misma tiniebla? Amén, aleluya. O sea, que si tus ojos, aleluya, están en tinieblas, tu cuerpo completo está en tinieblas. Pero si tus ojos son los buenos, son de aquellas personas que dicen, yo veo en ti, aleluya, un pastor, yo veo en ti un evangelista, aunque la persona esté caída en el suelo, yo veo en ti, amén, aleluya, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hace falta que hayan personas en la iglesia que no sean como estos fariseos, como estos, amén, aleluya, Eso que es así. empezaron a Santo. impedir que Dios se acercara a estas personas para que fueran sanas, amén, aleluya. Hace falta en la iglesia gente que digan, oye, yo creo que Dios te levantó y Dios te va a levantar, aleluya. Santo. Aleluya, ese Es es el- tiempo de que el milagro de Dios se vea, pero también es tiempo de que el Anda, hombre Jehová. diga a su hermano que está al lado, sigue hacia Gracias, Dios adelante. amado. Como decía Isaías, que le diga al que está a tu lado, amén, aleluya, al que brega con carpintería, que le diga al otro, mira, vamos para adelante, porque Jehová está contigo. No importa lo que esté Aleluya. aconteciendo en tu vida, Dios te va a levantar. Dios mío, Eso- Luis, Eso está poderoso. Y Michael también dijo, yo estoy bien pendiente de todo lo que ustedes están diciendo y estoy aprendiendo muchísimo. no, pero Que Jesús estamos aprendiendo confrontó a nosotros los, de ti, alaba. que Jesús confrontó a los fariseos. Alguien que, o sea, personas que leen la Biblia todos los días. No estoy diciendo que no leamos la palabra del Señor. Estoy diciendo que la palabra no te puede llevar a un pináculo espiritual donde tú seas más que tu hermano. Pues mira, ahí, pues vamos a ponerlo así. Hay 3 cegueras. ¿Verdad que hay más? Hay 3 cegueras. Ve, ahí te- Iba me a está- decir. porque tú Están en traíste. el mismo espíritu. Yo tenía más que 2 cegueras, pero tú traíste una Una tercera. que pasó por apercibido. Pasó por apercibido porque esa me lleva a la que entró nuestro amado Aulet ahorita, que Santo. dijo, y le perseguían. Y ahí mismito, cuando Jesús iba caminando, pasó entre ellos y quedaron ciegos. Desapercibido. No lo vieron, Aleluya. pero- Que no vieron a Jesús. Pero le perseguían, le perseguían para apedrearle, o sea, Le perseguían, para impedir santo. que el milagro llegara, aleluya, porque algo que hace el fariseísmo es no hacer que tú no multipliques la bendición a otros, Sí. que tú te calles la boca, pero Jesús presentó esto y me estás metiendo en problemas, Ahí amado. es Yo no donde quería entra. hablar de esto, pero ahí estamos, Ahí alaba. entra la confrontación. Los fariseos le dicen a Jesús, tú nos estás diciendo ciego. Y Dios te dice que sí. Estás ciego. Dios mío. Porque la luz está frente a ti y no eres capaz de verla. Sí. Y fíjate que nos molesta el pecado de todo el mundo hasta que nos ataca a los de nosotros. Aleluya.
Santo. Tú vas a tener que apagarme el micrófono porque si no, yo voy a seguir por ahí para abajo. Pero Porque no señalamos el adulterio de aquella mujer. Dios mío. Pero Santo cuando uno de los Padre. de nosotros peca, queremos misericordia. Mira, Ay, Michael. padre. Ese es otro tipo de ceguera. Pónchame ahí a Michael porque Pónchale a Michael. tiene que decir pónchale. algo. Ya, Porque hasta aquí mi Michael. parte y que el Señor le bendiga. No te vayas de ahí. Santo, mira. Michael, ¿qué tú piensas de eso? Que podemos añadir otro tipo de ciego. Pero se formó aquí esto de ciego, alaba. Y me quité los espejuelos para Dios mío, padre. ponerme la carne de ellos. Dios mío. Está el ciego que nació ciego, que nunca vio. Hay otro ciego que alguna vez vio y cuando vio a Jesús le dijo que recobre la vista. Está el otro ciego que estaba mencionando Yeriel. Pero está también el que se está haciendo el ciego. Oh, santo, vete por ahí para abajo. Dios mío, Me Michael. no encanta, sé si los a mí me fariseos- encanta revolcar el Ay, hoy, pero Dios mío, Michael, ¿pero qué tú estás haciendo? Y nos vamos a meter, yo siempre digo este es mi Mira, highlight, nos sí. vamos a meter en problemas. Si vas a meterle un pie, mételos todos, alaba. Ya estoy completo. Porque lo que Jesucristo estaba atacando de estos fariseos, les estaba diciendo ciegos, que claro, ellos decían que no, pues entonces, ¿qué estaba pasando con ellos? Se estaban haciendo los ciegos también. Uy, alaba. Y el problema de esto es que esto es algo que no es diferente a lo que nosotros vivimos. Esto nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Cuando nosotros vemos la palabra, que esto es un espejo, nosotros estamos viendo el paralelismo de este tiempo y en el tiempo de nosotros, pero no vemos el propósito de Dios. Aquí estamos al frente de una persona que nunca había visto y que por su mente jamás pensó que ese iba a ser su último día de ceguera. Wow. Que ese día, él por su mente no pensó que ese día iba a encontrar un milagro y que iba a haber algo diferente. Ya él iba a salir de la oscuridad, ya él no iba a estar deseando ver o viviendo en una vida de imaginación. Porque las personas que están ciegas viven una vida de imaginación. Exactamente. Es algo así. Esa persona tenía que imaginar todo lo que escuchaba, pero con el hecho y tristemente de no poderlo experimentar porque no lo podía ver. Esa Exactamente. persona un día salió de su casa sin pensar que iba a recibir un milagro. Ay, Dios mío. Pero una de las cosas que pasa aquí es que ese momento en el que él iba a recibir el milagro venía el hacedor de los milagros. Santo. Ey. Tú puedes salir ciego todos los días. Si quieres, tú puedes salir a diario ciego. Pero si no tienes la intención de encontrarte con aquel que verdaderamente puede hacer la vista, no va a suceder nada. Eso es así. Entonces esa persona vio la oportunidad de que el que tenía el poder de hacer milagros ya estaba delante de él sin poderlo ver. Él creyó en que él sí podía hacerlo. Dios mío. Y recuperó la vista. ahí vemos lo que es Santo. la fe y lo que es la gracia. Wow. Porque no hay peor ciego Que no quiera ver. Que el que no quiere. y no hay peor ciego que el que no quiera reconocer su propio pecado. Ujú. Que ahí está por la línea de Michael. Pero vemos a este muchacho que tuvo la fe, porque para recibir un milagro hay que tener fe. Primordial. Por ahí quería llegar yo. Ah, pues dale. Dale por ahí para abajo. Existen dos tipos, ¿verdad?, de milagros para que puedas ver. El milagro de la creación y el milagro de la fe. Santo. Uno fue el milagro de la creación, el otro fue el milagro de la fe. Porque a uno se le fue para el lado y le dijo, vete y lávate. Vete así lo es, vete. No le dijo, vete y se salvo, vete y sana. No, vete al Siloé, al enviado y lávate. Que hubo una acción. Pero una acción. Pero entonces vamos al segundo escenario y le dijo, vete que tu fe te ha salvado. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del de Dios. Señor. Nada más escuchó la palabra, vete que tu fe tu fe te hace salvo y ya el hombre fue sano. Aleluya. A veces lo que necesitamos es esa fe. Amén. Aleluya. Esa creencia que Dios Santo. lo puede hacer. Esa creencia de que yo estoy, amén, aleluya, ciego, pero Dios me va a recobrar la vista. Lo único que hace falta que es, aleluya, es decirle al Señor, Dios mío, hijo de David, ten Santo. misericordia de mí. A veces Hubo hace otra falta acción. gritar misericordia. Aleluya. Es que, Hubo otra acción, Yeriel. es que estos ciegos son muy importantes los dos. Sí. No, es más, los 4 que hemos mencionado aquí, porque ahora vamos a añadirle más ciegos al asunto. Aleluya, pero estos 2 ciegos estaban en un lugar correcto, a diferencia de los demás ciegos. Los demás ciegos vemos una acción humana de no querer ser salvos,
de no querer ver la luz de Cristo. Y hay algunos que piensan tener y portar la luz, mas no la tienen. ¿Sabe? Porque estamos acostumbrados a señalar el pecado de los demás y no a ver lo que Dios quiere hacer con ese hombre. Esos tipos de ciegos son los que persisten en la iglesia, que confunden a la iglesia, que llevan a la iglesia a la idolatría en estos días. Y vamos a entrar a un tema ahora más grande. Amado, el que es ciego ve las redes sociales y se hace el ciego. Así es. Sí, hay que hacerse el ciego. Porque es que tú ves cosas en contra de la palabra. ¿Cómo es posible que hay charlatanes que dicen, aleluya, que, ay Dios mío, que hacerse tatuaje es algo normal? Porque no saben el trasfondo de la brujería que hay detrás de los tatuajes. ¿Y tú sabes cuál es el chiste de esto? Que es pastor. Ay, padre. Entonces llevan a una generación de ciegos. Válgame Cristo. Ay, Dios mío. Esto es una generación que se está levantando de ceguera en el pueblo, en la juventud que no está viendo la luz de Cristo. Y aquí hay 4 jóvenes que están diciendo, aleluya, aquí está pasando el maestro, ubícate en el camino, llega al lugar correcto, acércate al templo y recibe la luz de Cristo. Basta ya de hacerte el ciego. Dios mío. Aleluya. Ese es otro tipo de ciego. ¿Qué tipo de ciego hay? El tipo de ciego que coge un versículo y lo quiere llevar conforme a su corazón. Ay, Dios mío, papá Dios. Yo no puedo respaldar. En la Biblia no me prohíbe hacerme tatuaje. Pero yo voy a decir algo. No, pero son 10 ciegos. Esto se puso interesante. Es que la Biblia, tengo un versículo nada más para control déjame terminar esto. En la Biblia no te dice que no te hagas tatuajes, pero tampoco te dice que no fumes. Exacto. Tampoco te dice que no te metas droga. No podemos llevar los deseos de nuestros corazones. Ciego guiando a ciego, mira para ahí. Ay, Dios mío. Yo quiero darle un versículo. Ya el versículo. Y después les enseño el trasfondo de la brujería que hay en los tatuajes. No en este podcast. Mira lo que dice Isaías, amén. Se me fue. Mateo. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Alaba lo que la Biblia te lo va a decir. El ciego que guía a ciego, ambos caerán en hoyo. Aleluya. Pero nosotros estamos aquí para guiar al ciego al Siloé, al enviado. Aleluya. A eso Dios nos llamó a nosotros, a guiar al ciego al enviado. Y a levantarlo. Amén. Aleluya. Michael tiene que decir algo. Es que ahorita lo interrumpimos. No. Prácticamente lo que iba a decir fue lo que Luigi acaba de leer. Pero sí, vi el podcast. ¿Lo viste? Sí, lo vi y lamentablemente pues lo tuve que ver completo para poder entender lo que ahora dame una explicación. Yo solamente vi el corto y no viste más nada. No vi más nada. No, es que se le va a mí me dio ceguera. Y somos hermanos hermanos en Cristo, somos miembros de una misma familia, pero no, vuelvo y repito y lo voy a seguir repitiendo. Los versos de la Biblia no son para cumplir los deseos de mi corazón. Mejor di que te quieres hacer el bendito tatuaje. Es que no podemos manipular la palabra. Porque es que yo no puedo. Es que no la podemos manipular para que la palabra diga lo que yo quiero que ella diga. Esta persona dijo, y si me meto en problemas, pues le damos el número de teléfono. Claro. Esta persona comparó este tipo de cosas con un evento que narra Apocalipsis, que dice que aquel decía en su muslo fiel y verdadero. Ay, Dios mío. Ay, eso te iba a decir ahora. Entonces, pues aquí tenemos que hablar de que estas personas no están bien ubicadas en lo que es la teología que están estudiando, y no estoy en contra de los teólogos ni la exégesis bíblica que se está haciendo. Pienso que la estamos haciendo a nuestra conveniencia. Claro. Eso venimos hablando y si podemos llenar la iglesia de ciegos, porque si un ciego predica, pues la iglesia está llena de ciegos. Ese es el problema. Eso fue muy profundo. Pero ya ese es otro. ¿Por cuántos ciegos vamos? Son muchos. Pero es que ese tipo de ciego, yo digo que es el ciego que de una vez tuvo la luz, y por abrirle el oído a palabras conforme a su corazón, entonces me volví ciego. Me tapo los ojos, no quiero ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Cristo viene. ¿Cuál es la realidad que predicamos, que estamos predicando aquí? El eje central de esto es Cristo. Amén. Y estamos diciendo que Cristo sanó a aquellos 2 ciegos, pero ya se multiplicaron los ciegos, pero Cristo tiene la facultad
de libertar a todo el mundo de su ceguera. Tanto los que se creen que son muy legalistas, que que solamente miran el pecado. Está otro tipo de ciego que según su corazón me vuelvo ciego porque no quiero ver la realidad. ¿Sabes? Y está el ciego de nacimiento, que es la persona que nosotros estamos predicando, porque a eso es lo que nosotros queremos llevarle luz. Amén. A las personas que están dispuestas a recibir el milagro. Yo no estoy predicándole aquí a la persona que quiere recibir la palabra que él quiera escuchar. La palabra de Dios dice que si aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes? Si tú te quieres ver muy bonito en el mundo con pantallas, con lo que tú quieras, te voy a decir la verdad. Y mira, acércame a la cámara ahí. No te vistas que no vas. Aleluya. ¿Sabes? No te peines que no vas. Porque tú sabes que dice la palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad representa una fe que dice, no, yo soy tuyo, Dios, me separo para ti, me limpio de este mundo. Aleluya. Apocalipsis dice también de las vestiduras, que las vestiduras tienen que estar sin mancha. ¿Y cómo está tu vestidura? Cuando mires la realidad, cuando te mires cuando llegues a viejo y digan que yo perdí mi tiempo, porque qué lindo te vas a ver de viejo con tatuaje, qué lindo te vas a ver de viejo con pantalla, ¿sabes? Mira, edúcate, amado. No sigas este camino. Aleluya. Seguimos siguiendo a Bad Bunny. Seguimos antojados en ir a los conciertos de Bad Bunny, mientras la palabra de Dios es desechada. Pastores yendo para allá. Mira, quiero leer estos versículos. Quiero leer estos versículos. Quiero leer estos versículos. Escuchen bien lo que dice Apocalipsis. Para, Luis. Para un momentito. Santo es Dios. Que pastores yendo para allá, varón. Aleluya. Pero pastores diciendo que pueden ir para allá. Jóvenes diciendo que pueden ir para allá. Jóvenes viendo películas que traen cosas en su vida malicia. ¿Y qué tipo de ceguera es esa? Ceguera espiritual. Ceguera. Ay, Dios mío, si seguimos por ir para abajo. La Biblia dice, mira lo que dice en Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, vomitaré de mi boca. Porque Dios tú dices, mío, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios mío. Diciéndole a Dios. Vamos a rescatar el tema, porque hay muchos tipos de ciegos. Demasiado. Pero no por encender este bosque. No nos vamos a concentrar en aquellos que no quieren ver la luz. Está bien. No lo viste. Dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Así padre. Que en este tiempo, si el Espíritu viene y tú no lo recibes, que es la luz, aquel que porta la luz, pues entonces no es problema de nosotros. Nosotros te predicamos ahora. Hay dos tipos de ciegos. Según el análisis que hicimos aquí, ¿qué tipo de ciego tú eres? Wow. ¿Sabes? Porque ya creo que la luz se te presentó. Aquí está Cristo. En esta palabra está Cristo y está la verdad. Si eres un Bartimeo, te exhorto que grites ahora desde tu asiento, donde tú estés ahora mismo: Jesús, ten misericordia de mí. Amén, aleluya. En algún momento yo le dije a Dios, Dios, yo siento que tú me desechaste. Porque yo conocí a Dios desde pequeño, conocí a mi Dios. Pero en un momento me aparté, porque no es lo mismo conocer a Dios por escucharlo por boca de otro, a que Dios vaya a tu encuentro y te diga: mira, esta es mi carta de presentación, este soy yo. Aquel que creó tus huesos, aquel que mi embrión vieron tus ojos, aquel que cubre mis pisadas, es aquel que viene a ti. Si eres un Bartimeo, puedes gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Amén. Límpiame. Quiero ver nuevamente tu realidad. Te exhorto a los que se quieran, ¿verdad?, entrar en el mundo y anexarse a este mundo de tal manera que no quieren ver la luz. Te exhorto a que mires la luz y grites: ten misericordia de mí. Eso es. Pero si no tienes a Cristo y eres el ciego de nacimiento, aquel ciego que no conoció la luz, ni que estaba interesada en la luz, y que la luz pasaba y no tenías ningún tipo de conocimiento porque nadie te presentó esta luz. Ahora hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema, panel? Que la luz ya llegó, la luz. Eso es. La luz está dispuesta a decirte, como le dijo a Jesús, como Jesús se acercó: escupir en tierra, la manera creativa de Dios de formar, le puso la cista y le dijo: ve a Siloé y lávate. ¿Tú sabes lo que significa el lavarte en Siloé? Que los pecados es morir a ti mismo en agua.
muero en agua, aleluya, y lo que viene en el levantamiento de esa agua es un nuevo hombre, una nueva persona, aleluya, que a lo mejor dice la palabra que los fariseos estaban buscando, pero ¿quién? Me estás mintiendo, busca a los padres, porque yo no creo que él sea ciego de nacimiento. ¿Cómo es posible que ahora tú veas? Aleluya. Y entonces vienen los padres y le dicen, no, él es grande ya, pregúntale a él. Y entonces el ciego identifica a tres cosas. Dice, no, un hombre. Y después dice, no, un profeta. Pero después dice, Jesús me sanó. Aleluya. Jesús me dio la vida. Amén. Jesús está aquí. Jesús llegó y se procuró por mí. Jesús preguntó mi necesidad. Jesús no vio mi pecado. Jesús no vio mi oscuridad. Decidió salvarme. Decidió limpiarme. Ese es Jesús. Ay, Dios mío. Así que, panel, ¿qué opinan de eso para ir cerrando? Ya tú lo dijiste todo. No, pero vámonos a ir al público ahora. Dar una palabrita al público, varón. Yo sé que tienen muchos ciegos, pero concéntrate en dos. En dos nada más. La única cosa que nos puede quitar la ceguera es el arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento significa cambio de pensamiento. Metanoia. Uh-huh. Jesús vino a cambiar el pensamiento. Wow. Y cuando Jesús cambia nuestra manera de pensar y la centra en Él, verdaderamente recobramos la vista. ¿Y de qué manera? Yo te invito a que dejes que Jesús cambie tu manera de pensar. ¿Qué le tienes que decir a Ulet y Michael para ir cerrando al público? Amén. Dirígete a la cámara, varón. Cuando Jesús murió y resucitó, la palabra indica, ¿verdad? Y lo voy a parafrasear. Dice que se le apareció a 3 personas y caminó con ellos. Y mientras ellos hablaban, no se percataron que Jesús andaba con ellos. Wow. Cuando ellos se dieron de cuenta que era Jesús, amén, aleluya, ya Él se había ido. No hay peor ceguera que no es que tú no quieras ver. Dios, Jesús te está llamando a que abras tus ojos y vea que Él es el que te está llamando, el que está hablando contigo, está a tu lado y no lo estás viendo. Cree que no está a tu lado, pero sí está a tu lado. Ese es el Jesús que te estoy hablando y te estamos hablando en esta noche. Ese es el Jesús que en momento está a tu lado, pero ya mismo se irá. Aleluya. Santo. Recogerá su pueblo, dice la palabra. Vendrá por su pueblo. Aleluya. Y Dios quiere que seas tú, que quites tu ceguera, limpie tus ojos con colirio y puedas ver su llamado. Michael. Santo. Yo les quiero decir un versículo que no leímos. Entonces él les respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, wow, que habiendo sido ciego, ahora veo. Wow, qué lindo. Santo. No es lo que te digan o lo que piensen acerca de Jesús. De Jesús van a pensar muchas cosas. Del Evangelio van a pensar muchas cosas. Pero esta persona supo quién era Jesús cuando experimentó el poder de Él. O sea, cuando a Él le preguntan: este hombre es un pecador y nosotros lo sabemos. Esos fueron fariseos. Sí. La mayoría de las personas que se van a acercar a ti, amado hermano que nos vas a escuchar, probablemente sean fariseos modernos de este tiempo. Pero algo puede ocurrir en tu vida, solamente depende de que tú lo decidas o no lo decidas. Sí. Esta persona echó hacia un lado el que le dijesen: ese hombre es un pecador y nosotros lo sabemos. Él le dice: si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo que yo sé es que yo antes era ciego, y ahora puedo ver. Wow. Si tú quieres experimentar quién fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ese Jesús, tienes que venir a Él. Amén. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar cierre a este tema. Mi exhortación para la audiencia es que estamos en los fines de los tiempos, la luz del mundo todavía. Algo que también se nos pasó decir y se los voy a mencionar. Dice la palabra ¿verdad? En Juan 9, dice:
Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En estos momentos estamos en la gracia del Señor, que se considera la luz, el día. Jesús hace esto de manera parabólica, indicándole a las personas que hoy podemos nutrirnos de la palabra, que todavía el día todavía el día está vigente. Pero llegará el día donde la noche llegará, donde los trabajadores que somos nosotros, que estamos dispersando el evangelio, ya no estaremos aquí. Santo Dios. Aprovecha la luz de Cristo. Todavía la noche no ha llegado. Levántate, y tú que antes no veías y ahora ves, procura que otros vean, y por